Hola, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Belén y espero que estén listos para ver mi último video. El día de hoy me da mucha alegría y a la vez mucha tristeza de que este sea mi último video relacionado al tema del liderazgo. Para esto vamos a hacerles, o voy a hacerles, un super discurso que engloba todo lo que ya vimos y cada una de las características que tenemos que llevar a cabo para poder ser un gran líder. Es importante recordar que un líder se forja a partir de algo que nosotros hemos visto o vivido desde nuestra infancia. En mi caso, he tenido mucho el ejemplo de Mulan, uno de mis personajes inolvidables. Esta joven nos da un ejemplo muy bueno de lo que es el liderazgo, porque a pesar de que fue mujer en su época, que era muy difícil realmente ser escuchada por un hombre, ella decide lanzarse a la guerra vestida de hombre, corriendo el riesgo de que la pudieran descubrir. Aún así la descubren, le perdonan y se gana todo el respeto del emperador de China. Esto habla muy bien de un buen líder y de un gran ejemplo que yo tengo desde que soy pequeña. Si hablamos de otro gran líder que fue de la historia, que a mí me conmovió mucho, es Martin Luther King Jr. Este hombre, desde que era muy joven, se daba cuenta el racismo que había en su país hacia las personas de tez morena, o en ese entonces, como vulgarmente se les llamaba, negros. Él lo que hace es empezar a luchar por los derechos civiles de cada uno de ellos, haciendo marchas pacifistas, haciendo discursos. Y cabe destacar que él no actuó solo. Uno de sus grandes compañeros fue su esposa y otra de las grandes líderes de la historia, Rosa Parks. Hoy sabemos que es un derecho y todas las personas valemos por igual. Voy a hablar un poco acerca de las características que un líder tiene o que un líder en su formación tiene que llegar a desarrollar. La primera es un líder y la mitopoiesis. Cabe destacar que la mitopoiesis se define como la expresión e interpretación del mundo a través de los textos. Es un claro ejemplo la disertación que yo hice al darle un significado, un valor a aquel cuento del enano saltarín Rumpelstiltskin. Yo le di un significado a todo el cuento y a cada uno de los personajes un cierto valor relacionado a cosas, situaciones o valores que se nos pueden presentar. Otra de las cosas importantes es la cultura. En este caso nos referimos a la cultura de leer. Un líder tiene que tener ese hábito de estar leyendo, porque dicha actividad nos abre las puertas hacia nuevos mundos. Nos abre la puerta de la imaginación, nos abre la puerta del lenguaje, nos abre la puerta de la sabiduría, nos lleva un poco más allá de lo que ya sabemos, aprendemos palabras nuevas, cosas nuevas, lugares nuevos. Hay muchas cosas que se nos presentan y en base a esto nosotros vamos a tener la capacidad de pensar un poco más. Otra característica muy importante es que un líder es constructo mental. ¿A qué nos referimos con esto? Un líder tiene que tener la capacidad de, como ya antes les mencionaba, darle un valor, un significado a las cosas, a relacionarlas aunque sean cosas totalmente diferentes. Como en aquel caso en el que yo tuve que relacionar un Tetra Pak con una ardilla. Fue muy difícil, la verdad, sí, pero no imposible, y es algo que todos los líderes tenemos que tener esa dicha capacidad. Darle una relación, encontrar cuál es el punto en el que ellos se engloban juntos. Entonces eso es ser un líder constructo mental. Algo muy importante, y es el último punto que voy a tratar, es que el líder debe ser verbomotor. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes me podrán ver muy tranquila, charlando un poco, pero el detalle es que la persona tiene que saber manejar ese sentimiento, esa voz, para yo poder atraparte a ti y te transportes al mundo en el que yo estoy viviendo, una situación, una problemática, un texto, un cuento, una película. Yo tengo que tener ese cierto poder de convencimiento para que tú vengas, hagas las cosas. Entonces eso es ser un líder verbomotor. Poderte atraer a lo que estoy viendo, sensibilizarte a lo que estás pasando, a lo que yo te estoy presentando, etc. Para terminar, me gustaría hablarles un poco sobre mi vida personal.
Mi nombre completo es Belém Aranzazu Santiago Aldaz. Sí, Belém es con M. Yo nací un 26 de noviembre del 2001. Actualmente tengo 18 años. Este año cumplo 19. Y nací en el mismo lugar en el que he radicado toda mi vida, en Tala, Jalisco, a aproximadamente unos 35-45 minutos de la ciudad de Guadalajara, capital de Jalisco. Soy hija de María Concepción Aldaz Luna y Fidel Santiago Bañuelos. Actualmente vivo con mi mamá y mi papá vive en la ciudad de Guadalajara. A lo largo de mis 18 años he viajado bastante, ya sea dentro de la República, dentro del mismo estado, y también he viajado a los Estados Unidos. Aproximadamente tengo 15 estados de la República recorridos y unos 20 municipios recorridos de aquí mismo de Jalisco, y del país americano 3 estados. Yo bailo folclore desde que tenía aproximadamente 8 años. Este año cumplo de hecho 10 años bailando. Estudié la primaria en una escuela pública que se llamaba José Vasconcelos. La secundaria la hice en una secundaria particular llamada Colegio Patria Mexicana, que es una escuela que es católica. La prepa lo hice como tal en una prepa de UDG, sino que yo entré a un CETIS, un Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios, y está mismo aquí en Tala. Yo cursé la carrera técnica de laboratorista químico y actualmente estoy estudiando la carrera de nutrición en el Instituto Vocacional Enrique Díaz de León. No me queda más que agradecerles por su presencia, por haber estado aquí junto a mí, siguiendo un poco de las lecciones de liderazgo que yo les muestro a ustedes en base a una de mis materias. Espero que se encuentren bien y sigan aquí, sigan siendo y creciendo como un buen líder. Nos vemos la próxima.